Saludos a la audiencia, saludos a los organizadores de la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les agradecemos este espacio que nos abren y el tiempo que se dan para escuchar noticias sobre algunos protagonistas y acontecimientos del siglo XVIII, que con gran oficio de antropólogo e historiador, que con amable pluma relata Leopoldo Martínez Ábalos, autor de este libro editado por Elementum, Caciques Metzcos, la élite indígena de Meztitlán, 1708-1744. Los saluda Maite Romo, soy editora de Elementum, y en los próximos minutos escucharé atentamente lo que Ania González Torres y Leopoldo Martínez habrán de discernir sobre esta publicación. Antes de cederles la palabra, les comento que Ania González Torres es doctora en Historia y Etnohistoria. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora adscrita a la Dirección de Estudios Históricos INA. Algunas de sus líneas de investigación son la sociedad novohispana de los siglos XVII y XVIII, cultura política, cultura religiosa y pueblos indios. La doctora Ania es autora del prólogo de Caciques Metzcos. También les cuento que Leopoldo Martínez Ábalos actualmente cursa el doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, institución en la cual también se ha formado como licenciado y maestro en la misma materia. En 2018, su tesis de licenciatura obtuvo mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis, que forma parte de los premios INA, así como mención honorífica en el premio 500 años Conquista y Resistencia Indígena, organizado también por el INA. Sus investigaciones se centran en la historia de los pueblos indígenas durante el siglo XVIII novohispano. Bienvenidos a este pequeño espacio y querida doctora Ania, tiene toda la palabra para comentarnos los aspectos más importantes de Caciques Metzcos. ¿Dónde radica la importancia de esta publicación? Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por el espacio. Y estoy muy contenta de participar en esta presentación de este libro de Caciques Metzcos. Es para mí un gusto porque se trata de un tema realmente que ha sido poco trabajado en la historiografía de la Nueva España. Generalmente cuando hablamos de la sociedad novohispana, tomamos como referentes esos elementos que le fueron característicos, que fue una sociedad estamental, que fue una sociedad jerárquica y que fue una sociedad corporativa. Todos ellos van a ser elementos que caracterizan a todas las sociedades de antiguo régimen. Cuando hablamos de estamental, sin duda alguna tenemos presente esa pirámide social que ha caracterizado, creo que a los libros de texto desde hace muchos años, ¿no? Que nos habla de esa estratificación en donde están los peninsulares a la cabeza, luego siguen los criollos, luego siguen los mestizos, luego los indios y luego las castas, que a medida que avanzó el siglo XVIII fue más difícil de clasificar. Ahora, dentro de este estamento, este grupo estamental clásico y característico que todos conocemos sobre la Nueva España, está el sector de los indios. Muchas veces se ha considerado que el indio en general, en el virreinato, es un estado, podríamos llamarlo monolítico, inamovible, y realmente cuando nos acercamos a estudiar a este sector de la población, vemos que se trató de un sector muy diverso, muy plural, muy polifacético, y realmente entraña todavía muchos misterios, mucho que investigar, ¿no? Dentro de este sector, podríamos poder también ver las diferencias dentro de lo que va a ser el sector de los indios. Comúnmente decimos indios y bueno, los consideramos con esas características que en el marco legal de la época le fueron otorgadas, ¿no? Un indio era visto como un menor de edad, era visto como un ser rústico y era visto en todo momento como un ser tutelado y vasallo de la corona española. Entonces tenemos ese gran sentido en donde vemos, bueno, el indio siempre visto bajo esta carga que le fue otorgada a su calidad y que realmente lo representó dentro del sistema legal de la Nueva España. Un ser que además se le otorga la característica de miserable, eso significa que la característica de miserable existía para el marco legal hispano, viniendo retomándolo desde el periodo del Imperio Romano, y se utilizaba para designar a aquellas personas que tenían un estado legal de indefensión, principalmente las viudas y los huérfanos. Esto realmente nos revela mucho de cómo es que se consideró al indio
dentro de lo que va a ser el sector social de la Nueva España. O sea, un ser que necesita todo el tiempo la tutela de la corona. Y obviamente esto va a dar pie a este marco legal que fue muy proteccionista, ¿no? Al menos en la letra. Sabemos que después ahí viene lo rico de estudiar historia, ver la confluencia o las divergencias entre la norma y la práctica, ¿no? Pero al menos en el marco legal, este va a estar caracterizado por una fuerte protección hacia el indio, ¿no? Entonces, dentro de este gran sector que van a ser los indios, considerados todos como menores de edad, como rústicos y como miserables, hay también un sector que debe ser estudiado aparte, que va a ser caracterizado por un privilegio específico. Este sector es la nobleza india. Realmente sabemos poco de la nobleza india. Mucho se ha estudiado de las grandes casas gobernantes que descendían de la Triple Alianza. Sin embargo, de la nobleza local que estuvo al frente del gobierno de los pueblos en el virreinato, realmente sabemos poco. Y aún más poco de estas regiones apartadas dentro del Arzobispado de México, como va a ser el caso de Meztitla. El trabajo de Leopoldo se centra en la nobleza india de Meztitla, un pueblo de indios que fue cabecera de doctrina y cabecera administrativa en el periodo novohispano, y que por ello tuvo a determinada cantidad de pueblos bajo su jurisdicción. Digamos, es un sector, algo que tener en cuenta porque fue muy importante en cuanto a su extensión territorial. Entonces, esta publicación realmente nos abre la puerta a un tema muy poco trabajado, a un tema que realmente nos da muestras de que todavía tiene mucho más por trabajarse, que es la nobleza india en esta región específica, y el trabajo de Leopoldo se va a centrar en unos documentos que tienen que ver con el legado de los indios. Propiamente dicho, lo que van a ser los testamentos y las diligencias testamentarias. Son documentos realmente poco trabajados cuando hablamos en general de nobleza india, porque no para todas las regiones tenemos este tipo de documentos. Entonces, Leopoldo dio con estos documentos y supo aprovecharlos para presentarnos un trabajo estructurado en 3 capítulos, en donde nos da cuenta no nada más de la importancia de Meztitlán como región geográfica dentro de lo que va a ser la Nueva España, sino también de la importancia de las familias de caciques que estuvieron al frente del gobierno de sus pueblos. Específicamente, él nos va a hablar de Alonso Vite y Blas Onofre, 2 caciques que realmente no sabíamos gran cosa de ellos antes de que Leopoldo comenzara su investigación, y él a través de las diligencias testamentarias nos presenta un amplio abanico de lo que va a ser la vida de estos caciques. Los caciques como hombres de negocios, como empresarios, como gobernadores al frente de los cabildos de la jurisdicción, como hombres que crearon un patrimonio que heredan a su descendencia, y dentro de este patrimonio y el análisis que nos permiten hacer las diligencias testamentarias, Leopoldo nos presenta cuestiones tan cotidianas como la vestimenta, los elementos o enseres que tenían en sus espacios, el espacio doméstico, el ajuar incluso, las figurillas religiosas, y esto también nos lleva a abrir otro panorama muy amplio, que es la devoción específica que tenían estas familias. Incluso esto podemos conectarlo también con lo que van a ser las cofradías de la zona y tener un panorama incluso más amplio de lo que va a ser el sistema devocional y religioso de Meztitlán. Entonces, es un trabajo realmente que está escrito además con una pluma muy ágil, que se lee muy fácilmente y que ofrece al lector adentrarse a todos estos elementos de lo que va a ser la vida de la nobleza india en Meztitlán en el siglo XVIII. Realmente es un libro que les recomiendo mucho. Cuenta con un apéndice documental en donde el autor nos transcribió los testamentos de Alonso Vite, de Blas Onofre, e incluso nos incluye algunos otros documentos como la petición de doña Juana Bautista o el permiso de don Alonso Vite para portar armas, que fue uno de los grandes privilegios que tuvo la nobleza indígena en la Nueva España, ¿no? Entonces realmente vemos aquí al indio también posicionarse y exigir los derechos que sabía que la propia legislación hispana le proporcionaba. Porque eso es una ventana muy importante para la dinámica, para la historia social, para la historia de las mentalidades y obviamente para la historia regional, ¿sí? Que nos permite ver las dinámicas de los procesos regionales. Realmente no me queda más que invitarlos a leer el libro. Es un libro
que es muy accesible para el lector especializado y no especializado, y nos permite realmente conocer esa otra parte de nuestra historia, ¿no? Algo muy poco trabajado de lo que va a ser el virreinato de la Nueva España. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Ania. Le pedimos al autor directamente, Leopoldo Martínez. Maestro, danos, por favor, tus puntos de vista sobre la trascendencia del tema que abordas. ¿Cómo llegaste a él? Bien, agradezco a doctora Ania, Maite, y este espacio para presentar el libro. Como ya mencionaba, el libro se basa en el hallazgo de 2 testamentos de 2 indios caciques de Meztitlán, los únicos que hasta ahora yo he podido localizar en la jurisdicción, y que además de tener los testamentos, incluyen las diligencias testamentarias, que son todos los procesos legales que se llevaron a cabo para repartir la herencia a todos los herederos. Como bien mencionaba doctora Ania, el libro aborda uno de los temas un tanto privilegiados por la etnohistoria, pero no muy trabajados por la historiografía novohispana, ¿no? Y el caso de estos 2 personajes, que ciertamente no fueron los únicos caciques de Meztitlán, sino que pertenecían a un grupo más amplio de indios con sus familias que formaban parte de una élite regional. Estos 2 casos a los que yo me pude acercar nos revelan ciertos aspectos de la sociedad en general, que era una sociedad jerarquizada, que era una sociedad estratificada y que tenía en sus comportamientos un elemento muy importante que era la noción del honor. El honor en el antiguo régimen fue fundamental para definir las relaciones sociales entre las personas y para definir también las actitudes y los comportamientos hacia las personas de más alto rango y también de personas con rango inferior. Entonces, el honor nos permite ver qué hay detrás de todas estas actitudes, como vestir a la española, cómo usar armas, cómo montar a caballo, cómo emprender ciertos negocios que no estaban permitidos a todos los individuos o grupos sociales. También los tipos de devociones que privilegiaban estos caciques, y que también las devociones nos hablan no solamente de la religiosidad, sino que también son una cuestión de poder. Realmente el libro, yo quise darle, pues sí, esta escritura un poquito más sencilla, de la que tal vez podemos encontrar a veces en textos especializados. Se trata de un análisis de 2 casos, pero los casos nos hablan tanto de la dinámica regional que se vivía alrededor de la Vega de Meztitlán en el siglo XVIII, con los avatares que la geografía daba a los habitantes y que actualmente siguen padeciendo por las diversas inundaciones y por diversas sequías, pero también del ámbito incluso transatlántico, ¿no? Al que pertenecía la sociedad novohispana como parte de la monarquía católica, en la que se compartían diversos valores y nociones, como es el caso del honor, como es el caso de la religiosidad barroca, católica, y como es el caso de la circulación de ciertos bienes que vinieron a ser parte de los ajuares de estos caciques y que sirvieron para demostrar su posición social elevada en estos ámbitos regionales. No me queda nada más que agradecer e invitarlos a que adquieran este libro, Caciques Mezcos, la élite indígena de Meztitlán, que es el resultado de una investigación que realicé como tesis de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, bajo la dirección del doctor Druso Maldonado Jiménez, que en paz descanse, y que pues es un pequeño aporte dentro de todo lo que se ha investigado sobre Meztitlán, pero que espero que ojalá disfruten y que pues sirva tal vez de referencia para futuros debates y para futuras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leopoldo, por esta pieza de investigación que enriquece el fondo editorial de Elementum y el acervo de historia local. Doctora Ania, gracias por la precisión de tus palabras y por tu capacidad de síntesis para señalar en unos minutos los aspectos esenciales del hallazgo que da pie a este libro. A nuestra audiencia, la que le da sentido a este espacio que Lina sigue abriendo al libro especializado.
La invitamos a cerrar el ciclo editorial con el único acto que es capaz de hacerlo, la lectura. Contacta a Editorial Elementum a través de nuestras redes sociales y solicita tu ejemplar de Caciques Metzcos, que tiene precio de descuento solo por unos días. Elementum se une a la invitación de Lina para que continúen pendientes del programa de esta edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Por ahora los dejamos con esta breve producción en torno a Caciques Metzcos. En el pueblo de Mezitlán, unos 300 años atrás, los indios nahuas y otomíes que habitaban su verde y caprichosa vega formaban sociedades compuestas por los indios del común y una élite reducida de indios principales. Dos hombres, don Alonso Vite y don Blas Onofre, protagonizaron la dualidad de ser caciques indígenas. Mientras los indios del común vivían en jacales con techos de palma, labraban la tierra con coas y vestían calzón de manta, los caciques o gobernadores tenían casas y almacenes, yuntas de bueyes y podían vestir al modo español, andar a caballo y portar armas. Bajo el estatus privilegiado de ser funcionarios del rey, aumentaban su riqueza a través del comercio, la ganadería y la agricultura. Conscientes de que sus privilegios emanaban de la figura del monarca, las élites indígenas mostraban su sumisión y condición de vasallaje al rey, cuando la ocasión lo ameritaba, como en festejos o al pedir atenciones especiales. El tiempo se encargó de enterrar esta historia hasta que, en el siglo XXI, Leopoldo Martínez la desenterró y la transformó en Caciques Metzcos, la élite indígena de Mezitlán, 1708 a 1744. Gobierno de México.